es el Día del Padre. Amén. Pero hoy vamos a hablar del Padre. Amén. Y dice así: confíale tu vida al Padre. Y miren, hermanos, vamos a predicar corto porque ya hasta irme quiero. Ya lo hizo todo. Ya Él lo hizo todo. Él es bueno. Amén. Pero vamos a predicar la palabra porque tiene que predicar su palabra. Amén. Aunque va a haber veces que no se va a predicar su palabra, pero hoy vamos a predicarla. Amén. Luego me corrigió. Amén. Glorias al Señor. Mis hermanos, ¿ustedes creen que el Padre aparece en la Biblia de principio a fin? De principio a fin aparece el Padre. Desde Génesis, ¿se acuerdan qué dice en Génesis cuando creó al hombre? Que lo creó. Él creó todo y en Génesis también creó al hombre. Dice que lo hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que procedemos de Él. Todo ser viviente procede de Él. Y nuestro Padre, mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo visible y lo invisible, Él soñó con tener hijos, hijos y hijos. Él no quería solo creación, Él quería hijos. Y así fue su sueño en el principio en Génesis. Y sigue siendo el sueño de Dios, tener hijos e hijas. Desde un principio dice que nos creó a su imagen y a su semejanza, porque Él eso quería. Los puso en un jardín, lo cual significaba deleite. Él quería deleitarse con sus hijos, como sigue queriendo ahora. Él quiere tener un deleite contigo y conmigo con la revelación de que somos sus hijos amados. Desde un principio viene el deseo de Dios. Para los judíos les costó mucho, mis hermanos, entender esta revelación del Padre, pero ese siempre fue el sueño de Dios. Así como en el principio se muestra que ese era el sueño, dándoles un jardín, poniéndolos en un lugar deleitoso para tener comunión con Él, porque se acuerdan que dice la escritura en Génesis que el Padre se paseaba por el jardín y que Adán conocía incluso sus pasos del Padre. Ese ambiente era algo muy hermoso, que había un conocimiento de ambos lados, ¿verdad que sí? El Padre todo lo sabe de nosotros, pero Adán también lo podía identificar a Él, ¿verdad? Pero todo hijo, mis hermanos, tiene que pasar la prueba de la obediencia. Y Adán erró, ¿verdad? Y de acuerdo y debido a que Adán es el inicio de toda la descendencia humana, de ahí procedemos todos los seres creados, nacemos desde ahí con la naturaleza pecaminosa, dada a la rebeldía. Lo que menos queremos es conocer a Dios, ¿sí o no? Desde pequeños, todos, así nacemos con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Por Adán, por los primeros. Pero así como desde el principio ese era el sueño del Padre, desde el principio Él tenía la solución. Y es que Él se iba a proveer de un cordero perfecto para redimir a esa misma creación que había sido contaminada con el deseo de pecar. ¿Para qué? Para que tomando la salvación a través de Cristo como cordero pasáramos a ser hijos. Ese es el sueño de Dios. Otra vez Él anhela a sus hijos y Él se proveyó de Cristo. Así que la manera en que nosotros vamos a ver la paternidad de Dios es creyendo en Cristo nuestro Salvador. Eso es lo primero. Nadie allá afuera puede decir yo creo en Dios. Yo sí sé que Dios me ama si está rechazando al Cordero. Ninguno tiene la revelación. No, la revelación del amor de mi Padre es que yo acepto a Cristo mi Salvador. ¿Por qué? Porque reconozco mi naturaleza caída, pecaminosa, que me conduce a más bien alejarme de mi Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos entendimiento, nos llega el Evangelio como luz que ilumina nuestras tinieblas y toda nuestra confusión mental, podemos reconocer el amor del Padre y podemos aceptar ese sacrificio que fue por toda la humanidad, iglesia. Ese sacrificio es por todo, hasta por el peor asesino. Ay, pensé que me iba a cambiar las pilas. ¿Sí? Ah, ok. Si quieres me quedo con ese. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, Cristo vino a redimirnos, es la señal más
clara que tenemos nosotros como el amor del Padre. Amén. Entonces, por eso todos necesitamos llevar el evangelio de las buenas noticias allá afuera, ¿verdad? Porque aquel que está en la idolatría no tiene la verdad, y él no va a poder llegar a entender la revelación de que es hijo si él sigue negando al Padre, al Cristo nuestro Salvador. Porque la clave para que nosotros como cristianos podamos reconocer dónde falta revelación de la paternidad de Dios es que si ellos reconocen a Cristo, no reconocen a Cristo. Ninguno. Gracias. Ninguno puede decir que conoce a Dios, aunque todos dicen que lo conocen, ¿sí o no? Tú les predicas y dicen, no, yo ya conozco a Dios. Hasta hablan de sus milagros, ¿sí o no? Pero con Cristo no quieren nada con Cristo. Pero Cristo es la puerta, es el camino que nos llevó al Padre. Amén. ¿Verdad que así dice Juan? ¿Cuántos estamos leyendo el Evangelio de Juan? Este mes se tiene que acabar Juan. ¿Se acuerdan? Qué precioso lo que está pasando en las casas del Señor. Hoy tenemos aquí entre nosotros a una hermana que es fruto de esa casa. Dos son, a Rosita y a Jenny. Esas casas son de bendición. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. ¿Cómo vamos a reconocer la necesidad? Yendo fuera. Y esas casas, Dios fue el que las abrió. Por eso es que hay fruto. Amén. Ahora, vamos a ir por la palabra a ver cómo desde el principio nuestro Padre Todopoderoso quería darnos el destello de que Él no solamente es Dios el Todopoderoso, Dios el juez, sino Dios mi Padre. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 14, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: cuando estén de luto por la muerte de alguna persona, no se hagan heridas en el cuerpo ni se afeiten la cabeza. Ustedes son hijos de Dios, son el pueblo que Dios eligió de entre todos los pueblos de la tierra y le pertenecen. ¿Alguien puede ver la paternidad de Dios ahí? Está en Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento. Así que aquel que leyó la Biblia y no pudo identificar la paternidad de Dios, ahí está. No pongan atención a lo primero que dice de cuando estén de luto por la muerte. No. La parte interesante ahí es: ustedes son hijos de Dios, son el pueblo que Dios eligió de entre todos los pueblos de la tierra y le pertenecen. Le estaba hablando a Israel, pero hoy nosotros somos los que fueron injertados. Amén. Así que también somos ese pueblo escogido del Señor. Vamos adelante con Salmo 103, 13. Dice la palabra del Señor así: el Señor es como un padre con sus hijos. ¿Cómo? Tierno y compasivo con los que le temen. ¿Está la paternidad de Dios ahí reflejada? Sí, ahí está. Vamos a Proverbios 3:12, ahí mismo está. ¿Qué dice? Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Vamos adelante, Isaías 64:8. Les estoy dando una pasadita de cómo en el Antiguo Testamento viene Dios, mi Padre. Amén. Dice: y a pesar de todo, oh Señor, ¿eres qué? Nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Ay, mis amados, la revelación del Padre nos va a revolucionar. Del Padre. Dios no deja de ser el Dios todopoderoso. Él es un Dios que también es un juez justo. Él es. Pero es que a Él le place revelarse como el Padre y mostrarnos su infinito amor a través de Cristo. Y es que venimos luego al Nuevo Testamento, a donde Cristo aparece. ¿Y cuántos que hemos leído Juan? Solo en Juan hemos visto que Cristo cómo habla de su Padre. ¿Sí o no? Es que Cristo es Dios, pero también fue 100% hombre, para que hoy nosotros podamos tomar a Cristo como un ejemplo de que podemos vivir lo que Cristo vivió. ¿Por qué? Porque dijo Él: yo no los voy a dejar solos. ¿Qué nos iba a dejar? El Espíritu Santo, el cual nos revelaría todas las cosas. Amén. El Espíritu Santo nos quiere revelar al Padre.
Entonces, en todos estos versículos que les di solamente era para pintar el escenario de cómo en el antiguo pacto ya venía el Padre hablando. El Padre siempre quiso hijos. ¿Ustedes se acuerdan cuando llega el tiempo donde le dice el pueblo a Samuel, que era el profeta de ese tiempo: queremos un rey, queremos un rey? Querían reyes de carne y hueso, no querían al Rey Todopoderoso. Hoy en este tiempo queremos cualquier padre, y es bueno los padres espirituales, qué bueno, los entendidos, porque los padres espirituales que no están entendidos ni tienen la revelación del Padre se enseñorean de un pueblo. Que Dios nos libre de eso, porque el Padre de todos nosotros es Dios nuestro Padre. Y sí, Dios tiene padres espirituales que lo que tienen que hacer es de bendición para formar a esos hijos, ¿verdad que sí? Pero miren, vamos a ir a Juan 19, 4 y 7 y les quiero ahora mostrar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo aparece, cómo Cristo, que tuvo esa revelación que tuvo y esa revelación que tú vas a tener va a ser atacada también. Dice la palabra del Señor 19 de Juan 4 al 7. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer aquí a Cristo, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cristo, mis hermanos, entre las muchas razones, porque hubo razones políticas, razones sociales, pero también esta razón religiosa por la cual lo dictaron a muerte. Dijeron no. ¿Se acuerdan que decían estos religiosos faltos de revelación? Se hizo pasar el Hijo de Dios, blasfemia es eso. ¿Se acuerdan? Cuando les dice mi Jesús, nuestro Jesús precioso: si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. Pero ustedes los que son es hijos de su padre. Pero el diablo, ¿sí o no? Le dice: porque el que de verdad tiene la revelación del Padre, las obras del Padre hace. El pueblo de Dios que entra en esa temporada de revelación más profunda, y algunos ya la tienen, pero algunos van a ir más profundo en la revelación de la paternidad de Dios, te va a dar un poder, iglesia, un poder que no te lo va a quitar nada, nada, mi hermano. En medio de lo que estamos viviendo, y ustedes saben que nosotros los hijos entendidos, no nos detiene nada, no nos detiene nada, porque me creo la muy y porque no, porque tengo revelación de mi Padre. ¿O quién se quiere quedar donde su Padre ya no está? Ay, que Dios nos libre. ¿O quién se quiere quedar donde Dios no está ahí presente? Si alguien quiere, bienvenido a su fracaso. Donde Dios no está, solo te puede esperar el fracaso. El fracaso a los ojos de Dios, porque muchos se han quedado donde Dios no está y entre comillas tienen éxito, pero todavía no se han dado cuenta que están viviendo el fracaso. El Hijo de Dios que entiende quién es su Padre, de verdad le aseguro el éxito. En cuanto a que su propósito divino se va a cumplir. Se va a cumplir. Cristo fue crucificado, mis hermanos, por esto. Una de las razones, por esto. Porque Él se hacía declarar el Hijo de Dios. Y es que hoy, en este tiempo, el Hijo entendido que tiene Padre, cuando lo dice de verdad, las tinieblas no lo soportan. No lo soportan. Cuando de verdad lo dice, porque miren, tenemos que ser honestos. Y a veces escuchamos gente que dice: yo soy hija de Dios, y está llena de una soberbia. ¿Quién será su padre? Ay, Señor. De verdad, hermanos, de verdad. De verdad. Es triste.
Pero así decimos, hasta predicamos, yo sí soy hijo de Dios, a mí nadie me toca, si me tocan hago bajar los ángeles. No, 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 tu Padre es misericordioso, tu Padre es misericordioso y te va a permitir unas pruebotas a veces para que veas que Él es misericordioso y el carácter del Padre se le forme al Hijo. Amén. El que verdaderamente conoce al Padre ha sido molido, ha sido pasado por fuego. Pero no importa, iglesia, vamos a sobresalir, porque el Padre nos va a revelar más de su paternidad, de su cuidado. Amén. Por eso el Hijo verdadero, miren, perdonen a los que de repente dicen que son hijos y todavía les falta la revelación del verdadero Padre Celestial. Perdónenlos, démosle paciencia, démosles paciencia. Cuando detectes que lo que les sobra es ego, orgullo, vanidad y todo eso, démosle paciencia. Dejen que Dios pues lo va a zarandear, es la verdad. No se lo deseo a nadie, pero lo va a zarandear. Esa es la manera que papá forma el carácter del hijo. Esa es la verdad. Todos hemos pasado por algo así. A mí me tocó mi proceso, donde yo era como madre malísima. La Biblia dice, la Biblia dice, ¿qué traen esos? La Biblia dice que nosotros somos padres malos, ¿verdad que sí? Padres malos somos nosotros. Dios es un Padre bueno y por eso Él solo nos puede enseñar a ser padres. Porque a veces nosotros somos tan severos, hermanos, tan crueles. Somos terribles muchas veces. Y a mí no me haces esto. ¿Sí o no? Así le decimos a nuestros hijos. Y al Padre solo nos humillamos y nos perdona, ¿sí o no? Ese es el Padre que se te tiene que revelar. Es el Padre lleno de misericordia, de bondad y de gracia. Amén. Que se sabe reír con nosotros. Amén. Sí, Él se sabe reír con nosotros. Él es un Padre bueno. Amén. Entonces, vamos adelante. Mateo 26, 63 al 66. La religiosidad, hermanos, el espíritu religioso siempre va a odiar que un cristiano tenga la revelación de hijo de Dios. Porque ¿saben por qué? Porque la religiosidad controla, está llena de tinieblas. Y el Hijo de Dios camina en libertad, en libertad. Mateo 26 dice así, 63 al 66. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Este pasaje nuevamente en Mateo vuelve a testificarnos que Cristo fue crucificado por esa revelación. Fue crucificado por esa revelación. Y es que, ¿saben qué? El Hijo está dispuesto a obedecerle a su Padre. Y muchas veces no le vamos a caer bien a muchos. Pero el Hijo que verdaderamente conoce al Padre le va a obedecer, aunque obedecerle sea una cruz. Aunque obedecerle no sea tan divertido, hermanos. El hijo entendido no va a negar que es su padre. Por ejemplo, en medio de una tribulación van a juzgar la paternidad de tu Dios. Ah, sí, si es tu padre, ¿por qué te está pasando esto? Ah, sí, y si de veras te ama, ¿por qué está pasando esta enfermedad? No dudes de la paternidad de Dios. Él sigue siendo tu padre. Todavía estamos en este mundo donde el pecado todavía reina, donde el príncipe de este mundo es Satanás, y todavía nos pueden tocar enfermedades y nos tocan un montón de cosas porque todavía vivimos aquí, pero de aquí no somos nosotros, ¿verdad que no? Somos allá celestiales. Amén. Y Él es nuestro Padre. Así que Mateo 26 vuelve a testificar que fue odiado Cristo. Y es que los religiosos, hermanos, los religiosos odiaron eso, no soportaban que Él dijera: hijo de Dios soy. No lo soportaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban vestidos de una falsa espiritualidad, de tal manera que se acuerdan cuando le traen a la mujer adúltera, ¿qué querían ellos?
que fuera muerta a pedradas, olvidando que también cometían errores, ¿verdad que sí? O por ejemplo, cuando el Señor sanó a un ciego, creo que fue, en el día de reposo. Ellos dicen, no, es que ¿por qué están haciendo eso en el día de descanso? Y no se daban cuenta, porque el religioso solo apunta para allá, pero no se da cuenta cuántas faltas trae. Y entonces les dice, si ustedes también trabajan en el día de reposo, si uno de sus animales se va en un hoyo, ustedes lo sacan y no les importa. O sea que le daban más valor a las cosas físicas, materiales, animales, cosas, pertenencias, que a una persona. Ese es el espíritu religioso. Él no puede mirar a la gente como el Padre la ve. Amén. Y por eso son inefectivos, hermanos. Oran y oran por una liberación y verdaderamente no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la revelación del Hijo. Dicen que son hijos y quieren hacer las obras del Hijo. Realmente no lo conocen y por eso es inefectivo. Porque el Hijo de Dios era efectivo en todo lo que hacía. Porque no hablaba mentira. Porque al Hijo de Dios el Señor lo respalda. No se trata de que nos ganamos nada, mis hermanos, todo es del Señor. Lo que pasa es que avanzamos en revelaciones que nos hacen fluir de acuerdo con Él. Y Él hace lo que Él tiene que hacer, pero lo que hoy pasó, Él lo quería hacer, Él el Señor. Amén. Y tenemos la revelación de nuestro Padre y sabemos y discernimos por dónde se va moviendo y solamente no le estorbamos de todo, ¿verdad? Que Él haga como quiera hacer. Vamos más adelante, Juan 17 del 1 al 3, miren lo que dice. Después de decir todas estas cosas, nuestro Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ay qué hermoso cuando le llamaba Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Tiene un diálogo con el Padre Jesús ahí. ¿Se acuerdan? Ahí en 17 de Juan es donde Él hace una oración por sus discípulos y los que iban a ser agregados, pero Él comienza diciéndole, Padre, Padre, me llegó el turno de ir a la cruz. Y de que tú les muestres que verdaderamente tú estás conmigo y que hay una gloria que está dentro de mí que me va a resucitar al tercer día. Sí. Cuando tú oras y los demonios salen, no es tuyo, mi hermano. Es la gloria del Padre que está en ti, en el Hijo, un recipiente útil para su Padre, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, Padre, ya me toca ir a la cruz y me vas a glorificar. Esa palabra va a sonar fuerte, pero ¿saben qué? Todos tenemos una parte de gloria del Padre y Él quiere glorificarse y darte fama a través de lo que Él tiene en tu vida. No para que te vanaglories, porque el Hijo entendido en el Padre no le va a robar la gloria a su Padre, pero sí va a disfrutar un poco de lo que Dios va a hacer a través de su vida.